Muy buenas tardes. Como quedamos, aquí estamos para hablar sobre Perú. Anunciamos la marcha de los pueblos en la CELAC, la defensa de Perú, que ha sido tan atosigado por ahora la impostora que está ahí, dizque de presidenta. Vamos a iniciar el programa. Vamos a citar aquí algunos presidentes de América Latina que se reunieron en la CELAC, que es la OEA de los pueblos. No la OEA esa vendida del norte, no. Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ahí se reunieron los presidentes ahora, de la semana pasada, y defendieron al pueblo del Perú de una forma muy digna, muy honesta, muy valiente. Y es lo que vamos a ver ahora mismo. Un poco de paciencia para poder integrar esto y meternos al asunto. La resistencia de los pueblos indígenas originarios es 500 años para nosotros. Esta coyuntura política nacional estamos en una crisis en Perú profundo. Nosotros como mujeres y hombres, la masa popular campesina indígena originario, requeremos y planteamos que renuncie a Dina Boluarte. Él no es elegido del pueblo democrático, porque para nosotros es elegido el Pedro Castillo, no con voto popular. Pero eso nosotros planteamos. En segundo lugar, también nosotros planteamos a golpistas congresistas que no representan al pueblo. La clase política neoliberal, capitalista y extractivista nunca han respetado nuestros derechos. Nosotros en el ámbito región Puno vivimos de nuestra agricultura, la ganadería, y por lo tanto creo que la segunda reforma agraria han declarado, pero sin embargo sin una ley, nos han terroqueado que nosotros somos terrocos, pero es mentira, es falso. Desde este espacio planteo al Cherinos, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sabe la realidad, la necesidad problemática del país? ¿Por qué no debaten en qué situación el hambre, la pobreza existe para nosotros? Por eso el pueblo queremos renovar esta constitución política de 93 del Fujimori, renovar y vía asamblea constituyente. El pueblo está acá en estos momentos, el pueblo es el constituyente del soberano del pueblo. Y esto nosotros planteamos, un pueblo milenario, un pueblo quechua-hablante, aymara-hablante de 43 lenguas. Vivimos de nuestra cosmovisión, de nuestra naturaleza y rechazamos, por esos motivos rechazamos. El Ejecutivo ella no es dueña, es el pueblo. Y este pueblo que hoy reclamamos, el Congreso igual que se vayan todos. Por eso hoy estamos acá las mujeres también somos una fuerza nosotros. Las mujeres siempre nos han denominado el indio y el campesino que no vamos a poder gobernar. Es mentira. Una vergüenza para esta Dina Boluarte. Ha declarado a Puno que no pertenecen a Perú, que reflexione por lo menos, que vaya de dónde a qué dónde existemos Perú. Es una vergüenza que no sabe conducir al país. Por eso vivimos y planteamos como mujer de pollera, como mujer de sombrero, planteo y busco debate con Dina Boluarte. El palacio del gobierno no es su casa. Para que mira, los hermanos ya han fallecido, 50 muertos. Juliaca, Apurímac ya han fallecido. Entonces nosotros, eso no va a reponer la indemnización. El Tribunal Constitucional, Poder Judicial, ya debe denunciar y cadena perpetua va a entrar. Nuestros hijos de la vida valen mucho. Esta sanguinaria está manchada de la sangre. Y nos han atentado que estos son violentistas. No soy violentista. En el artículo dice la protesta de lucha y está ahí. Simplemente hacemos la lucha. Alanta no cabe sohna paikoinita chachine kai pero soy yo magnescata. Kai Dina Boluarte nen manan pai uyarichu
Ripoichun, amaña kaikun kainan kajenatan. Ñaña ikun akturay con ajuavanta, bañuchin, policía tapikamun hinaspa. Lukayko pa kallantak nin kay constitution nin parlanayko pa remarinayko chayrayko. Ripoichun, mana tu vergüenza con chayrata no caps jalanta. Mañana koy man kay ñaña ikuna turaykunata neskat kay pero suyumanta neskata turay. Muchísimas gracias. Bien, aquí tienen a la señora valiente, poderosa, la voz del pueblo emerge. Vienen del sur de Perú, todas estas gentes. Y bueno, van a poner los puntos sobre las íes. Ya no quiere que eso, sino salir de la ratonera, la señora Baluarte, o Duarte, o Balearte, como se llame. Y bueno, ya dijo que haya elecciones ahora en este año. El Congreso ahora mismo dijo que no va a haber elecciones este año. Bueno, pues están echando ahora sí que la serpiente al seno, como dicen por ahí. Lo que sigue nos va a dar cuenta de realmente cuál fue la causa por la cual le dieron golpe de Estado a Pedro Castillo. Vamos a seguir con la transmisión. Las mineras exigen que se les entregue los yacimientos de litio antes de que lo exploten los chinos, e incluso los yacimientos de uranio. Tampoco pagan impuestos, y el kilo de uranio, ojo, es 2000 veces más caro que el kilo de oro. Tampoco paga impuestos. Esto es tan cierto que los congresistas han presentado 37 proyectos de ley para otorgar los yacimientos mineros y petroleros del norte, además de prolongar las concesiones de energía eléctrica también por 40 años y la de telefónica. Para ello modificaron el artículo 113 de la Constitución para disminuir a 67 votos la suspensión temporal y suspender por 12 meses a Castillo, porque no lo querían en el 2023, en el gobierno, para poder otorgar todos los recursos al capital extranjero. Y claro, eso no va a ser gratis, sino que por el contrario la coima será monstruosa. Y no serán cambiados los contratos porque la actual Constitución lo prohíbe, de forma que el saqueo será toda la eternidad y solo acabará cuando ya no haya nada que saquear. De eso se trata la vacancia Castillo, amigos. Lo mismo es en relación al gas. Veamos qué dicen los contratos de la concesión. Artículo 5.6. El inversionista tendrá la libre disponibilidad del gas natural licuado obtenido de la planta de procesamiento de gas natural y podrán exportarlos inafecto de todo tributo, incluyendo aquellos que requieren mención expresa. O sea, exportarán nuestro gas sin pagar ni un solo dólar de impuestos. ¿Qué te parece, hermano? Artículo 5.8. Los gastos e inversiones que realice el inversionista hasta el inicio de la producción comercial serán acumulados en una cuenta cuyo monto será amortizado linealmente, deduciéndolo en porciones iguales durante un periodo de 5 años. En otras palabras, tampoco pagan impuestos y más encima el Estado les regala dinero. Qué brutalidad más grande firmar esos contratos. Y la señora Dina Boluarte lo va a prolongar. Increíble. En otras palabras, es lo que denuncia Antauro, el libre saqueo de nuestros recursos, y todos nosotros en las redes sociales y todo el pueblo que ya está despierto. Eso es lo que denunciamos. Tercero, se había planificado que para el 2023 se declararía el ingreso libre a las universidades del Estado, pero la derecha no quiere que el pueblo estudie y con el golpe lo van a impedir. El mayor riesgo es el triunfo de Antauro, que tiene más capacidad y decisión que Castillo para llevar a cabo la gran transformación, y ahora tratarán de prohibir su postulación. Todo estuvo planificado con precisión y el plan lo diseñó y aplicó la embajada norteamericana. William Zapata no tiene capacidad intelectual ni cognitiva para planear una conjura de este tipo a gran escala. Pero el saqueo de los recursos será de tal magnitud, las matanzas serán tan enormes, el hambre tan grande, la desesperación de tal magnitud, que es probable que finalmente salte una guerra civil de larga duración y que será feroz,
porque será una guerra étnica, y las guerras étnicas son guerras de exterminio. Las mineras... No podemos callar cuando en nuestra patria grande hay pueblos que sufren. Por eso he enfatizado tanto en la Cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México visitando a compañero López Obrador, el deber que le asiste a Nicaragua de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quiero insistir con esto porque es quizás de los más grandes desafíos y la democracia no la podemos hoy día dar por sentada, está en riesgo en todo nuestro continente y en todo el mundo. Y por lo tanto profundizarla es un ejercicio permanente que demanda a quienes somos líderes políticos amplificar nuestra capacidad de escuchar al pueblo, escuchar sus necesidades y urgencias, sus anhelos y sus esperanzas, y luego actuar en consecuencia. Quienes asistimos a esta cumbre tenemos la responsabilidad de superar el creciente descrédito de la democracia y la devaluación de sus instituciones, y hacerlo atendiendo las demandas más sentidas por las personas: poder acceder a una mejor salud y educación, tener una vida segura y libre de violencia, garantizar en particular el fin de la violencia hacia las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la libertad de las diversidades sexuales, garantizar pensiones dignas para la vejez, la dignidad y el derecho de existir y de tener su propia cosmovisión de los pueblos indígenas, revertir la pobreza y la desigualdad extrema para que nadie quede por fuera de la democracia. En Chile es tiempo de la solidaridad. Mis felicitaciones por el reciente triunfo del presidente Lula da Silva en Brasil y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Mi apoyo pleno a la vicepresidenta de la República de Argentina, compañera Cristina Fernández, víctima de la implacable persecución judicial. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Mi sentido pésame a la familia del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Reciban un saludo fraterno desde la tierra del unionista centroamericano, general Francisco Morazán. Somos resistencia. Muchas gracias. Como todos los estados de la CELAC, el Estado Plurinacional de Bolivia es respetuoso del derecho internacional y de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, pero no podemos simplemente obviar una situación como la grave crisis política y social
que vive el pueblo hermano del Perú. Con la República del Perú somos hermanos de sangre. Estamos consternados porque decenas de peruanos han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales. Nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia. Considero que desde la CELAC debemos expresar nuestra preocupación por los sucesos que acontecieron en la hermana República del Perú y que debemos exhortar a las instituciones del Estado peruano para que junto a su pueblo tomen el camino del entendimiento para recobrar la paz social y la política en su país. Finalmente, como lo expresó el Papa Francisco, consideramos que debe hacer un llamamiento para que cesen los actos de violencia en Perú, animando a todas las partes implicadas a tomar las vías de diálogo entre hermanos de una misma nación, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Muchas gracias. Distinguido presidente de Argentina, Alberto Fernández, gracias por la hospitalidad y especialmente la hospitalidad que hemos recibido del pueblo argentino. Distinguidos presidentes y cancilleres de los países de América Latina y el Caribe, en esta histórica reunión quiero iniciar mis palabras reconociendo la enorme solidaridad y el apoyo incondicional que recibimos en aquellos momentos difíciles durante el golpe de Estado en Honduras, planificado por la derecha internacional en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales. Gracias, América Latina, por su respaldo. Después de 12 años en resistencia, gracias al apoyo de nuestro pueblo, de nuestros mártires, de la comunidad internacional, con un triunfo contundente, revertimos el golpe de Estado. Gracias, Cristina. Gracias, presidente Lula, Correa, Lionel, Lugo, Evo, Ortega, Fidel, Raúl, Díaz-Canel, Nicolás, y gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Asisto a este foro con gran esperanza, en un momento crítico para nuestra región frente al fracaso de la OEA. Hoy la CELAC es más necesaria que nunca. La derecha no descansa. Cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de Estado. A través de su maquinaria mediática, el boicot económico y la persecución política lawfare mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos. Ellos son los principales responsables del despojo de nuestros recursos naturales y el deterioro acelerado del medio ambiente y el cambio climático. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, estamos librando una batalla común contra el neoliberalismo y a su paso solo ha dejado pobreza, hambre y miseria. Solo unidos podemos blindarnos de los ataques feroces del neofascismo que pretende imponer los intereses egoístas de las grandes potencias económicas a nuestros pueblos. Presidentes, es fundamental que asumamos un papel protagónico de multipolaridad y que denunciemos las políticas asimétricas de la globalización que nos arrastra a sufrir consecuencias de la guerra como la de Ucrania, sometiendo a nuestros pueblos a niveles intolerables
de injusticia, pobreza y corrupción. Combatimos el neoliberalismo y denunciamos las políticas de agresión y el boicot económico contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ningún hermano debe de arriesgar su vida migrando hacia países que los tratan como ciudadanos de segunda categoría. Latinoamérica es la patria grande que abraza a sus hijos e hijas sin distingo de procedencia. El poder radica en nuestra gente y en nuestros pueblos. Yo misma soy la expresión de 12 años de resistencia en las calles. Soy la primera mujer presidenta en la historia del pueblo hondureño. He recibido un país en ruinas, sumido en la pobreza, narcotráfico y violencia. La reconstrucción de Honduras está en marcha. Presidentes, es tiempo de la solidaridad. Mis felicitaciones por el reciente triunfo del presidente Lula da Silva en Brasil y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Mi apoyo pleno a la vicepresidenta de la República de Argentina, compañera Cristina Fernández, víctima de la implacable persecución judicial. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Mi sentido pésame a la familia del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Reciban un saludo fraterno desde la tierra del unionista centroamericano, general Francisco Morazán. Somos resistencia. Muchas gracias. Gracias, presidente Alberto. Le agradezco su labor reactivando el que puede ser ya el espacio definitivo de la integración latinoamericana, si lo queremos, si le damos poder vinculante, que es fundamental para que lo que aquí se haga y se diga y se acuerde se vuelva realidad. Las estadísticas dicen que, siendo nosotros el 8% de la población mundial, aquí murieron el 30% de las personas que sufrieron del COVID. Eso significa que no fuimos capaces de afrontar como región uno de los mayores desafíos contra la vida humana reciente. Nos dominaron, no nos integramos, no respondimos colectivamente. Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad. Hay casos relativamente exitosos. La Unión Europea, con sus más, con sus menos, con sus problemas, hoy ni más ni menos, tienen una guerra en su propio territorio como si la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido experiencia suficiente, en los mismos lugares donde los nazis mataron 20 millones de personas. Desde aquí deberíamos, antes de dejarnos presionar por alinderamientos militares, exigir la paz. El mundo necesita la paz. Mientras
se matan ucranianos y rusos, la crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que en la misma guerra. Es la paz lo que tiene que exigir Latinoamérica. Pero esa Unión Europea nos demuestra que su esfuerzo de integración no comenzó simplemente con discursos, comenzó por proyectos concretos. Allá en los 50, después de precisamente la peor guerra del mundo, decidieron integrarse enemigos entre sí unos años antes, alrededor de un proyecto que tenía que ver con la energía europea en tiempos del capitalismo fósil, el carbón. El carbón lo juntó y el acero. Sabían que a partir de allí, carbón y acero era la industrialización de Europa después de su empobrecimiento. Proyectos concretos fueron llevando poco a poco a lo que hoy es la Unión Europea compleja, a la unión monetaria. La unión monetaria no era posible sino a partir de homogenizar sistemas de control sobre el dinero y sobre todo partir de los proyectos concretos, materiales sobre los que se basó esa unión en medio de la diversidad cultural de los europeos. Yo creo que esa experiencia debe integrarse a nuestra propia. La integración latinoamericana tiene fuerzas centrípetas que nos sacan de nuestro propio entorno y que son lógicas y que hay que entenderlas. México indudablemente tiene que hablar con los Estados Unidos y con Canadá en el mismo espacio norteamericano en su propia complejidad. Brasil indudablemente por el poder de su propia economía tiene que hablar con la India y con Sudáfrica y con China, tratando que el mundo no se vuelva unipolar y que otras voces puedan ser escuchadas en el poder mundial. Fuerzas centrípetas indudablemente que deben ser compensadas por fuerzas centrífugas que tenemos que saber construir quienes habitamos en las Américas. Esas fuerzas son débiles hoy y la CELAC tendría que ayudarnos a encontrar los proyectos de las fuerzas centrífugas. En los 4 o 5 meses que llevo de gobierno en el campo internacional he tratado de construir unas que tienen que ver con lo que pienso es el principal problema que hoy afronta la humanidad. Si hablamos de seguridad, el mayor riesgo a la seguridad de la vida humana en el mundo se llama crisis climática. Tiene un origen que la ciencia grita y que los políticos y líderes no podemos esconder a pesar de los intereses que cada nación, públicos o privados, tenga. La crisis climática tiene el potencial de acabar con la especie humana en cuestión de apenas 2 siglos. Y con la mayoría de las especies grandes del mundo en décadas, empezando por las del mar. Es la vida la que está en riesgo toda. La palabra que se ha inventado el español para definir esa nueva realidad de una extinción de la vida es el omnicidio, porque lo produce el ser humano, pero no todos los seres humanos al mismo tiempo. Es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas, al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad. Eso dice la ciencia. Esa crisis que no es asumida hoy por este capitalismo de los últimos 30 años que algunos denominan neoliberal, no puede asumirla. Puede llevar a la extinción de la humanidad. Habría la posibilidad de que una especie de nueva fase del capitalismo, si es posible, que lograra aceptar la planificación a escala mundial de la transición por parte de poderes públicos, que aceptara acabar los paraísos fiscales, que aceptara cambiar en el sistema financiero mundial deuda por acción climática, entre otras de las realidades como desvalorizar por completo el capital fósil, cosa que puede ser una ilusión, quizá ya no lo puede hacer
el capital en el mundo, dejo ese interrogante, pues la única forma de superar la crisis. En América Latina tenemos unas cartas geopolíticas de inmenso poder para hablar, si hablamos juntos. Uno, la selva amazónica. Claro, con Bolsonaro no podía hablar de este tema. Fue terrible ver en la COP27 el stand de Colombia lleno de gente y el stand de Brasil al frente vacío, porque Colombia estaba hablando de salvar la selva amazónica y Brasil no. Ese hecho nos mostró la importancia que tiene el tema si nos juntamos. Salvar la selva amazónica es el tercer pilar de una agenda de salida de la crisis climática para la humanidad. Con recursos propios y no propios podemos hacerlo. Es una carta geopolítica, es que en nuestras manos está una de las posibilidades de vida de la humanidad en territorio latinoamericano. No es maleza, es la realidad, es la vida. Aún si salváramos, si reforestáramos todo el planeta hasta su último metro cuadrado, aún así la crisis climática puede matar a la humanidad, porque su única salida no es más sino disminuir a cero el consumo de petróleo y carbón, es decir, desvalorizar por completo el capital fósil que ha sido el capital en los últimos 2 siglos y medio. Tamaña tarea, obviamente, implica un cambio real de la situación del poder y de la economía del mundo, pero aquí hay una solución parcial e importante: la selva amazónica. 2, he propuesto que la integración en materia de redes de energía eléctrica, que pudiera juntar desde el sur de la Patagonia hasta el Alaska, en una red poderosa de la cual ya la mayor parte está construida y solo quedan unos tramos como el de Colombia y Panamá y otros por lograr. Si esa red tuviera fuentes de energías limpias, los vientos del sur y los vientos del norte de Sudamérica, el sol de los desiertos del norte de Chile, el agua poderosa de nuestra América del Sur, desde las cataratas de Iguazú y otras, los soles que caen todos los días en la altillanura colombo-venezolana y en la Guajira, la geotermia que por todos los Andes en Sudamérica y Centroamérica podría brindar fuentes de energías limpias, el norte de México, etcétera, podrían dar tanta energía limpia, porque Sudamérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo. Segunda carta geopolítica de poder, si nos unimos, podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica que no solamente tendríamos seguridad, no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias para nuestras propias sociedades, para las que tienen por razones geográficas déficits, sino que podríamos ser un motor para ayudar a las fuerzas progresistas de los Estados Unidos y el Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica. Si Estados Unidos no pasa a ser una economía descarbonizada, la humanidad muere. Y nosotros podemos negociar ese tratado. Podemos negociar nuestro propio poder que ellos necesitan, la energía limpia. Claro que hay una posibilidad de integración de las Américas, pero sobre la base del reconocimiento de nuestro propio poder. Es que no se trata de exportar el litio en bruto y otros materiales minero-energéticos que son limpios y que hoy son necesarios. Se trata de industrializarlos, se trata de que las energías limpias inicien el proceso de industrialización de América del Sur, de América Latina toda. Se trata que la industrialización al lado del conocimiento sea la marca que deja el nuevo progresismo latinoamericano para el futuro. Nosotros nos tenemos que ser exportadores en bruto de petróleo y del carbón como antaño del oro, manteniendo el mismo sistema colonial de hace 5 siglos. Nosotros tenemos que basarnos en el conocimiento y la producción como la nueva alternativa de riqueza, y la crisis climática nos da esta oportunidad. La OLADE,
podría perfectamente ser el eje y el instrumento de los proyectos concretos de la unidad latinoamericana. Planteo otros temas muy rápidamente. Indudablemente la migración. Le he propuesto al presidente de México, López Obrador, que en México hagamos una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre migración. La migración tiene como causa también, así no lo veamos explícitamente, la crisis climática. Es que si los pueblos se quedan sin agua y sin comida, van al norte, van hacia donde está el agua. Y eso lo vemos en Europa y eso lo vemos en Estados Unidos, y la respuesta no son las ametralladoras y los muros y los campos de concentración, la barbarie de nuevo de 1933, pero a escala planetaria. Hay que hacer un tratado ordenado de migraciones. Y los latinoamericanos nos tenemos que unificar alrededor de este tema. Las drogas. Lo dijo el presidente de Chile. Las organizaciones que se empoderaron a partir de una política errada de Nixon y que durante medio siglo ha demostrado su rotundo fracaso. 1 millón de latinoamericanos muertos, millones de norteamericanos negros apresados, una nueva enfermedad de las drogas como el fentanilo que mata 100,000 al año en los Estados Unidos, cuando solo morían 3,000 por combinar clandestinamente la cocaína y ninguno por marihuana, o hace que la política mundial de drogas tenga que cambiar para que en América Latina no haya más violencia, ni desestabilización democrática, ni muertos. Esa conferencia, para pasar a una propuesta mundial desde Latinoamérica de descriminalización, pero de la posibilidad de llegar a consumo cero en drogas a partir de la educación y la prevención, como otros pueblos del mundo lo han demostrado, creo que es un escenario en el que nos tenemos que juntar si no queremos que la muerte siga acabando con pueblos y democracias. 3, el abastecimiento alimentario. Si el hambre está en nuestras tierras, si va a crecer, saquemos alimentos de ser mercancías. Construyamos un sistema de abastecimiento alimentario que llegue allí donde está el hambre. ¿Quién va a decir que América Latina no tiene un potencial de producción alimenticia? Porque entonces hay muertos de hambre en nuestras tierras. ¿Tenemos que esperar que el mercado mundial libre lleve el alimento al pobre? Nosotros sabemos que eso no va a pasar. Allá los supermercados de Colombia están llenos de alimentos, pero la gente se está muriendo de hambre en La Guajira. El maíz de América, el eje fundador de las economías precolombinas, la soya, los fertilizantes, los instrumentos estratégicos de la producción alimenticia y la nutrición deberían ser parte de un esfuerzo latinoamericano que garantizara que fuera del mercado productos de alimentos y nutrientes producidos en nuestras tierras pudieran llegar a la gente que no puede comprarlos. 4, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo soy presidente gracias a ese sistema. Un grupo de liberales, y eran liberales, presidentes por allá en los 70s, construyó el Tratado Americano de Derechos Humanos, la Convención. A partir de ese tratado lo que vinieron fueron dictaduras y guerras revolucionarias por la muerte y el asesinato en el fondo de Salvador Allende. 30 años pasaron y volvió el intento de construir una democracia. ¿Por qué no fortalecemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? De esa Carta de Derechos Liberales que hay que mantener, la ampliamos hacia los derechos ambientales de la mujer y colectivos de última generación. ¿Y por qué no fortalecemos su poder judicial? La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha invitado a Venezuela a reingresar a ese sistema. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado?
¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Y estamos aguantando la violación de ese sistema, pues es hora de que el sistema interamericano puesto al orden del siglo XXI más poderoso permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, y lo dice el presidente colombiano que ha visto en su tierra morir miles de militantes de la izquierda colombiana asesinados. Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en el 72. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político. Pero si llegan las derechas al poder, no es para matar a las izquierdas. No es, sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución. Y finalmente, y termino a pesar de haberme alargado, hay 3 temas que esta conferencia ya ha abordado y debe abordar. La salud. ¿Cómo nos defendemos de los poderes monopólicos de unas empresas que usan la medicina como un factor de poder y enriquecimiento mientras mueren millones de personas? Tenemos que juntarnos. La propuesta de México es importante y la sustentamos. Tenemos que tener un organismo común que nos defienda de la codicia alrededor de la medicina y que pueda llevar la medicina que se necesita al que la necesita, a la que la necesita. La propuesta, creo también mexicana, de una agencia aeroespacial latinoamericana. Indudablemente tenemos que, estando en la línea del Ecuador, muchos de nosotros, usarla en función de que esa industria aeroespacial le pueda servir a nuestros pueblos, que podamos meternos en ese camino que otros países ya han transcurrido por él sin que nosotros lo hagamos. Y finalmente los trenes. Por el Pacífico no se puede juntar toda la región andina hasta llegar al Atlántico. El viejo sueño del canal de Panamá, pero visto en trenes. Es que nuestras ciudades más poderosas del lado Pacífico no se pueden integrar por los desiertos a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio colombiano y venezolano llegar al Atlántico. Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar. No tendría una posibilidad de ligarse tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, es decir, al mundo, si adelantáramos este proyecto. Yo creo que el tema de los trenes, y el presidente Boric en Chile me invitó a la inauguración, pero me tocó salir por una crisis climática en Colombia. Está en el camino adecuado, pero ese camino adecuado porque no es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles lo que nos va a salvar ahora en el siglo XXI. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos. La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile o más al sur hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano, y ese sería uno de los grandes esfuerzos de integración de nuestras culturas, de nuestro pueblo, de nuestro comercio. Dejo ahí, señor presidente, muy amable por haberme escuchado. Esto ha sido el programa, pero tengo algo más, si es que me permite esta maqueta traer, ¿qué tenemos aquí? A ver.
Esta es una carta que mandó el presidente Castillo a la Asamblea, esta la 7ª cumbre de los países del ALCA. Vamos a ver si podemos escucharla. Bien lo que está sucediendo, lo hemos explicado en más de una ocasión y no me queda más que leer la carta escrita por Pedro Castillo. ¿Qué dice? Queridos presidentes, presidentas y primeros ministros y delegaciones de los gobiernos presentes, me dirijo a ustedes que representan a los pueblos hermanos de la patria grande, tierra de nuestros ancestros indígenas y libertadores. Desde mi cautiverio arbitrario sometido por la dictadura de Dina Boluarte, creo que no hay otro adjetivo más claro, mediante un proceso judicial viciado de legalidad que viola la Constitución Política del Perú, Carta Interamericana y la Carta de las Naciones Unidas, denuncio las violaciones contra los derechos humanos que están cometiendo contra mis hermanos indígenas, la represión en las calles por parte de la dictadura, cobrando más de 60 vidas de compatriotas y 1.200 heridos. Ruego que alcen su voz en todos los foros internacionales y no permitan que un espacio genuino de la integración interamericana cohabite con el actual régimen político antidemocrático que hoy usurpa el poder en el Perú. Eso son parte de las palabras sobre lo que está pasando dentro de prisión Pedro Castillo, y como, fíjese, parte de lo que dice, y fue comentado por el presidente López Obrador en el primer día de la CELAC en un video que envió, en donde además de los saludos, además de hablar de otros temas como el de la migración, habló también en su momento sobre el caso del Perú, en donde señaló que es de manera arbitraria tener a un presidente preso si no se tiene ya alguna sanción por parte de un juez. No un proceso, que ya se haya sancionado y que ya se haya dado veredicto de que fuera culpable de algo. Eso está firmado en esa misma Carta Interamericana. Bueno, su opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios. Bien, fueron las palabras de Castillo en una carta que se leyó ahí mismo en esta cumbre que se llevó a cabo en la capital de Argentina. Bueno, yo sigo insistiendo, ahí los que juzgadores, bueno, no querían que se escapara a la embajada mexicana, ¿verdad? Y luego lo iban a procesar, también tiene su lógica, ¿no? Dentro de lo absurdo de eliminar a un presidente electo democráticamente, la muerte política de un hombre, ¿no? Sin embargo, ¿qué tenemos? Ya los sátrapas pues experimentaron en Bolivia que no hay que dejar ir vivo al líder porque luego regresa y les ganan las elecciones, ¿no? Acuérdense de Evo, que salió por peteneras con ayuda de Obrador, que obra bien. Regresó a Argentina cuando ya estaba el presidente progresista Fernández, y se fue al norte de Argentina, que es frontera con el sur de Bolivia, y desde ahí organizó las elecciones que tampoco querían hacer los golpistas. Hasta que un tal Orlando, ya lo he dicho más de una vez, un héroe casi anónimo, en un programa de video de televisión le mandó decir a la presidenta impostora de Bolivia que no estuviera jugando con ellos, que ya llevaba meses prometiendo elecciones y que no las hacía porque sabía que las iba a perder, ¿no? Que si no programaba próximas elecciones, que iban a ir por ella, ¿no? Que los mineros no mienten. Con esas palabras le costaron la vida, ¿no? Era una golpiza de la cual se murió. Pero la presidenta hizo elecciones y perdió y está en la cárcel, ¿no? La presidenta postiza. Pero ya estos en Perú ya aprendieron que no hay que dejar ir a los presidentes, ¿no? Porque luego regresan. Yo estoy seguro que va a regresar. No va a gobernar, porque aquí los críticos analistas dicen que, pues, cometió muchos errores, que está muy joven, que X, Y. Pero el que venga, ¿no? Va a meter en cintura a estos mafiosos
que va a ser difícil. Hay quien apuesta que no van a permitir, pues es el oro del moro, todo lo que está en Perú que va a salir por los contratos leoninos que van a firmar aquellos que van a recibir por abajo de la mesa los dineros, ¿no? Del soborno, por sacar lo valioso del Perú para las transnacionales, la misma historia de siempre, ¿no? Y el pueblo muriéndose de hambre, el pueblo sin educación, el pueblo con las pandemias encima, con cientos de miles de muertos. Todo esto dura hasta que se acaba. Yo creo que la voluntad de los pueblos va a crecer de tal forma que van a empezar a limpiar el continente y el mundo de estos barbajanes, ¿no? Bueno, hay mucho tiempo todavía por delante para seguir hablando de este asunto del Perú. En el programa de Archipiélago, que es este, pero hay uno que se llama Archipiélago de la Patria Grande, donde ya invitamos a dos personajes muy importantes a hablar sobre sus países, ¿no? Guatemala, Chile, y precisamente el chileno es un cientista, un hombre de sindicatos, un intelectual muy importante, que siendo chileno ahora, nació en Perú, se fue a estudiar a Chile, precisamente en los años de la Unidad Popular, y se quedó en Chile, y ahí está en Chile, y seguramente si lo invitamos va a venir a hablarnos sobre eso, su patria nativa, que nos dé su opinión sobre lo que está pasando. Ahora mismo por la tarde, bueno, se supo que el Congreso no quiere elecciones prontas. ¿Cómo van a querer dejar ir la billetiza que les van a dar por firmar contratos leoninos, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí. Yo soy José Luis González, esto es Archipiélago, y todos los detalles y los defectos que están mirando ahora, bueno, vamos a tratar de editarlo y corregirlos. Hasta siempre, nos vemos el miércoles próximo, si, como decía mi abuelito, Dios quiere. Hasta siempre.